Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a estudiar la distribución de frecuencia o la tabla de frecuencia. Dice, la primera operación, el primer ejemplo, dice lo siguiente. Se preguntó a un grupo de alumnos de bachiller en ciencia sobre su materia preferida. Los datos que se arrojó dentro de las preguntas tenemos lo siguiente. Distribución de frecuencias. Datos sería la materia que se preguntó y su materia preferida. Por ejemplo, biología, tenemos que la frecuencia o la cantidad de alumnos que les gusta biología, 3. Química, 4. Los alumnos respondieron que les gustaba química. Geografía, 4. Historia, 5. Física, 7. Y matemáticas, 7. Toda esta cantidad de datos de preferencia de la materia escogida o lo que les llama la atención a los muchachos se le llama frecuencia o también se le llama frecuencia absoluta. La suma de todos estos datos nos da un total de 30 datos. Eso significa que 30 estudiantes fueron que respondieron a todas estas preguntas de materias de su preferencia. Luego viene la otra columna, que es frecuencia relativa. La frecuencia relativa más que nada se utiliza para buscar los porcentajes. Hay una fórmula que se utiliza, que es lo siguiente, que sería la frecuencia entre n, que sería total de datos, que sería 30 en este caso, por 100. Podemos utilizar esta forma directa, ¿no? Colocarlo en una sola columna, pero acá se estableció en dos partes, es decir, se dividió la frecuencia entre el número de datos acá y luego en la otra columna se multiplicó por 100. Podemos verificar para corroborar si esas respuestas que están allí es la correcta. Vamos a ver. Abrimos la calculadora. Quedaría lo siguiente. La primera frecuencia relativa sería 3, que es la frecuencia sobre n, que es 30. 3 entre 30. Y eso que tenemos aquí, 0.1 o 0.10. Es lo mismo, ¿no? Luego, esta cantidad que me da aquí lo multiplico por 100. Por 100. ¿Por qué 100? Porque es el porcentaje, ¿no? Y nos da un valor de 10. Es lo que tenemos aquí. De igual forma se puede ir verificando con todos los datos que tenemos aquí. Podemos ir verificando uno por uno. Vamos a verificar la parte de química, que sería 4 entre 30 es igual a 0.133, es un número periódico, ¿no? Y luego lo multiplicamos por 100. Nos da un total de 13. 13.3, pero lo vamos a redondear a 13. Recordemos que cuando se habla de estadísticas y más que nada lo que es tabla de frecuencia, son aproximaciones, ¿no? Y cada cálculo se va realizando de acuerdo a la conveniencia para que podamos trabajar de la mejor forma. Aquí también nos va a dar igual porque es el mismo número, 4 entre 30 por 100. Y así sucesivamente, si queremos verificar, podemos verificar el último, que sería 7 entre 30 por 100. Vamos a dividir directamente 7 entre 30 por 100. Nos da 23.3, pero vamos a redondear a 23. Entonces, de esta forma se calcula la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa es para buscar el porcentaje del comportamiento dependiendo de los datos que se quiera calcularlo. Y la frecuencia absoluta, pues son datos cuantitativos, o sea, es numérica o absoluta, ¿no? Y siempre se va a ordenar, como es cuantitativo o de cantidades, se va a ordenar de menor
a mayor. Estamos viendo aquí, por ejemplo, biología, que era 3 estudiantes. Luego seguía 4, 5, 7, ¿no? Repito, como es cuantitativo, siempre se va a ordenar de orden en forma creciente o de menor a mayor. Y la frecuencia relativa para verificar el nivel de comportamiento de porcentaje que se tiene ese dato. Bien, si sumamos todo esto nos debe dar 100 y si sumamos esto aparte debe dar aproximadamente 1. En algunas cantidades que de pronto se comporte 0.9, 0.98 es válido porque ya va acercando a 1, ¿no? Pero por lo general debe dar 1 y aquí también. Lo que se busca es que dé 100%, pero si hay un valor aproximado de 98 o 99% es válido porque está en los estándares de que se está buscando el acercamiento al 100%. Dicho eso, veamos otro ejemplo que tenemos por aquí. Dice la B, se preguntó a un grupo de alumnos su estatura en centímetros. Se preguntó a un grupo de alumnos su estatura en centímetros. La distribución de frecuencia queda de la siguiente manera. Las respuestas obtenidas fueron de 152, 163, 154 y así sucesivamente hasta 160. Bien, si vemos acá ya está prácticamente arrojado los datos en forma desordenada. Y aquí se ordenó en forma ascendente de menor a mayor. Tenemos que 151 es la frecuencia absoluta o solamente un estudiante tenía 151 centímetros. ¿No? Buscamos por aquí, aquí está. Se ha ordenado también como, repito, como datos, son datos cuantitativos, se ordena de menor a mayor. ¿Para qué se utiliza eso? Para buscar los rangos. De igual forma, si se puede ordenar de mayor a menor, también se puede, ¿no? Teniendo en cuenta de que son cantidades. Como son cantidades, pues se puede realizar de esa manera, pero por lo general se ordena de menor a mayor, dependiendo de las cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos 151, viene el 152 y así sucesivamente hasta 172. Podemos ordenar también de forma decreciente, o sea, de mayor a menor, también es válido. Siempre considerar entonces cómo se ordena correctamente. Como decíamos, 151 solamente hay un estudiante, 152 un estudiante que midió 152 centímetros, 154 con 2 centímetros, son dos estudiantes con esa medida, con 155 centímetros dos estudiantes y así sucesivamente hasta 172, que es el valor máximo que más se midió, ¿no? Con un estudiante que midió 172 centímetros. Y si sumamos todos los datos de la frecuencia absoluta o la cantidad de estudiantes que respondieron, son 35 estudiantes, o sea, 35 datos también. Bien, entonces aquí, como tenemos prácticamente muchos datos, cuando tenemos varios datos así, a diferencia del ejemplo anterior que solamente, si podemos ver, solamente tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 datos nada más. Es decir, 7 es, en el caso acá, pues 7 materias. O sea, no es necesario distribuir en varios grupos porque son pequeños. Pero cuando ya pasa de 15, de 20, 32 hacia arriba, entonces hay que utilizar la tabla de frecuencia agrupada, ¿no? Para que no se nos refleje. Por ejemplo, aquí tenemos bastante datos. Si lo hacemos de forma simple, como lo hicimos anterior, es muy largo, es muy extenso. Entonces, para eso pues se utiliza la tabla de frecuencia que se realiza mediante intervalo o agrupamiento. Tabla de frecuencia agrupada también se le llama. Entonces, para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Tengo que calcular esto que está acá. Por ejemplo, aquí se distribuyó en columnas, que sería 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y aquí están los valores de 35. ¿No? Pero como yo encuentro esos valores, primero tengo que calcular el rango. Y el rango, ¿cómo se calcula? Es el dato mayor menos el menor, ¿no? El mayor sería 172
menos el menor, que sería 151. 151. Y si restamos esto, vamos a verificar acá en la calculadora y cuánto nos da. 172 menos 151. Nos da un valor de 21. Entonces 21 es el rango de estos datos. Y ese 21, ¿para qué me sirve? Para calcular entonces la amplitud o número de clases también, que es lo mismo, o intervalo. Sería 21 entre, sacamos la raíz cuadrada de 35. Raíz cuadrada de 35. Vamos a colocar aquí 35 y buscamos la raíz cuadrada y nos da 5. 5.9 podemos redondear a 6. Se puede trabajar con 6, pero acá pues vamos a trabajar con 5. Como le decía, en la distribución de tablas prácticamente se trabaja con aproximaciones, ¿no? 27 entre 5, pero 21 entre 5, porque era 21. Vamos a corregir esto acá. Aquí era 21. 21 entre 5 nos va a dar un aproximado de 4 y algo. Vamos a verificar acá en la calculadora. Sería 21 entre 5. Nos da 4.2, pero vamos a redondear a 4. Bien, esta que está aquí, este número que nos da aquí, entonces va a ser la amplitud o clase, ¿no? La amplitud entre cada intervalo. Bien, este número 5 que está aquí es el número de intervalos. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cómo se sacó? Sacando la raíz cuadrada de 35. Vamos a colocar por aquí raíz cuadrada de 35, que daba más o menos aproximadamente 5 puntos algo. Lo redondeamos a 5. Entonces, ese número de columnas que va a haber aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, el rango que está aquí, lo dividimos entre ese intervalo, nos da entonces el valor de la amplitud, que va a ser la distancia entre cada número. Por ejemplo, tengo 151, si le sumo 4 me va a dar 155. Entonces, de esa forma, pues, nos sirve la amplitud. Y luego, verificamos los datos que hay dentro de 151 a 155. Verificamos acá 151 a 155. Hay 2, 4, 5 y 6 datos o de frecuencia absoluta, o 6 estudiantes respondieron entre esta escala, ¿no? Entonces eso se coloca aquí y ya vamos acumulando y ya no se nos hace tan largo o tedioso como tenemos aquí. Ya se nos hace 5 columnas sencillas y vamos ordenando acá los datos que está dentro de ese rango o intervalo. Por ejemplo, 156 a 160. Desde aquí hasta acá, ¿cuánto sería? 2, sería 7. Pero vamos a contar de nuevo. 156 a 160. Sería 1, 2. Sería 2, 4 más 4, 8. Es lo que tenemos aquí. Y así sucesivamente. Vamos verificando. 161 a 165 nos da 9. 160 a 66 a 170 dice que hay 11 datos. Y de 171 a 175, 1. O sea que desde aquí, porque esto entra en 170, es la de acá. Y desde acá pues solamente hay un solo dato dentro de ese rango. Y que nos suma los 35 lo que teníamos acá, ¿no? Debe coincidir. Y aquí estamos viendo que ya hay una tabla más simple, más sencilla, con los datos agrupados. Bien. Ya cuando tenemos esto ordenado, entonces podemos buscar las clases dentro de la clase límite inferior y límite superior. Por conveniencia empezamos trabajando con 151 como límite inferior y el límite superior, lo que está al lado, ¿no? Que sería 155. O sea, todo esto que está acá son límite inferior y límite superior. Entonces aquí repetimos la frecuencia que teníamos acá, la frecuencia absoluta, y los límites reales inferior y límite real superior. ¿Cómo se calcula? Se calcula el número inferior
más el superior, o límite superior, mejor dicho, y se divide entre 2. Por ejemplo, aquí tengo 151 y la anterior a este sería 150, ¿no? 150. Vamos a verificar. Sería 150 como decíamos, para calcular el límite real inferior y superior, con lo que tenemos aquí, ¿cómo se calcula? Para sacar uno de los datos, podría ser el límite inferior más el límite superior entre 2. Por ejemplo, ¿cómo calculo el límite real inferior? Aquí tengo 151, entonces el real inferior puedo sumar 150 que antecede a 151 más 151 entre 2. Vamos a verificar, sería 150 más 151 y lo dividimos entre 2. Nos da 150.5. Entonces esta sería el límite real inferior. Y límite real superior lo mismo, ¿no? Se calcula 155 más 156 entre 2. Vamos a verificar. 155 que tenemos aquí. Más 156. Nos da 311 y lo dividimos entre 2. Que sería 155.5. 155.5. ¿no? Y así sucesivamente se calcula todos los demás. Y si estamos viendo aquí algo particular, ¿no? Que cada dato tiene punto 5. Punto 5, todo tiene punto 5. Entonces la forma más sencilla sería a este límite que está acá, ¿no? Le resto menos 5, ¿no? Quedaría entonces 150.5 y a esto le agrego punto 5, ¿no? A esto le resto punto 5, me queda 150.5 y a este le sumo punto 5 y así sucesivamente sería la forma más sencilla. O utilizando la fórmula que utilizamos ahorita en la calculadora. Pero considero yo, dependiendo de cada quien, la forma más sencilla es esa, ¿no? Si yo tengo 151, resto menos 5 y eso sería el límite real inferior. Y a esta, pues, al límite superior le agrego más 5, a punto 5, más punto 5 y menos punto 5. Y de esa forma, pues, podemos calcular más rápidamente todos esos datos. Y la marca de clase o punto medio también se le llama. Se calcula sumando entre estos dos de límite inferior y límite superior entre 2. Vamos a verificar. Sería 151 más 155 entre 2. 151 más 155 igual entre 2. Nos da 153. Entonces el punto medio o la marca de clase. De esa forma se va calculando con cada uno de los intervalos que tenemos aquí y nos va a dar el punto medio. Hay otra forma más sencilla que se puede calcular cuando tenemos números impares. Por ejemplo, aquí tenemos 151 que es número impar. Coloco 151, luego sigue hasta 155, ¿no? 152. 153, 154 y 155, ¿no? Tengo el rango de 151 a 155. Entonces, ¿qué hago? Voy tachando, tacho uno acá y tacho acá en el otro extremo y así sucesivamente, tacho uno acá y tacho otro acá. Y me está quedando solamente un solo número en el medio que es 153. Y el punto medio, marca de clase, entonces sería 153. Es una forma de hacerlo más sencilla sin utilizar la fórmula. O si no, pues sumamos los dos y lo dividimos entre 2 como lo hicimos anteriormente. Pues serían 2 opciones que cada quien decide cómo trabajar. Bien, de esa manera pues se calcula la marca de clase o punto medio que hay entre cada valores. Tamaño de clase que teníamos acá, que el número de intervalo era el 5, el número que está aquí. Bien, dicho eso, también podemos calcular la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta acumulada con esos datos.
Ya teníamos esto acá, es lo mismo, lo repetimos. Esto de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo se realiza? O sea, se coloca el mismo número, el primer número que sería 6 acá. Y luego se suma acá, 6 más 8 sería 14 en la frecuencia absoluta acumulada. Luego 14 más 9 es 23, 23 más 11 es 34 y 34 más 1 es 35. Debe coincidir este resultado que está aquí con la cantidad que teníamos acá, que era 35, ¿no? Debe coincidir. Si no, pues entonces habría que verificar que se hizo mal. Pero los resultados en las frecuencias absoluta acumulada y la frecuencia absoluta debe coincidir. En la frecuencia relativa, como mencionamos anteriormente, son para buscar los datos mediante porcentaje. Se realiza de la misma manera. Acá teníamos 6 entre 35, que es el número de datos, por 100, nos da 17.1. Vamos a verificar acá. Sería 6 entre 35, que es el número de datos, igual por 100. Nos da 17 puntos y todos los números periódicos que tenemos aquí. Vamos a redondearlo entonces a 17.1. Es lo que hay aquí. Se calcula de la misma forma con la frecuencia absoluta. O sea, estamos buscando el porcentaje aquí de la frecuencia relativa de la frecuencia absoluta. Y calculamos entonces la frecuencia relativa acumulada. De igual forma, colocamos el primer dato igualito, que sería 17.1. Luego sumamos 17.1 más 22.9 me da 40. 40 más 25.7 me da 75.7. Y esto con esto me da 97.1 y más esto, 2 puntos debe dar 100. Debe coincidir 100%, ¿no? O a lo más 99%, pero debe dar 100%, porque es el porcentaje total que se va a trabajar. Ya tenemos entonces la frecuencia relativa acumulada de esta frecuencia absoluta. Pero también podemos calcular también la frecuencia relativa acumulada, trabajando con la frecuencia absoluta acumulada que tenemos aquí. Se realiza con el mismo procedimiento, ¿no? 6 entre 35 por 100, que serían los mismos. Acá 6 entre 35 por 100, que no me va a dar igual. Y luego viene 14 por 35. Entre 35 por 100 me da 40. 23 entre 35 por 100 me da 65.7. Y acá debe coincidir también los porcentajes, ya sea con la frecuencia absoluta o la frecuencia absoluta acumulada. Debe coincidir. De esa forma, pues se calcula entonces el nivel de comportamiento, ya sea por porcentaje o por valores absolutos. Dicho eso, aquí tenemos un escrito de rango. Ya mencionamos que el rango se calcula dentro de los datos mayores menos dato menor. ¿Y qué me sirve para calcular la amplitud o el intervalo o el rango que hay entre intervalos de clase? Bien, ¿para qué nos sirve esta frecuencia que se ha calculado aquí? Para responder ya sea las preguntas de porcentaje o cantidades absolutas, ¿no? Dependiendo de qué se quiere saber. Por ejemplo, tenemos aquí cuántos alumnos tienen estatura entre 156 y 160 centímetros. ¿Cuántos alumnos? Está hablando de cantidad absoluta. Entonces busca en la columna de frecuencia y la respuesta es 8. Entre 156 y 160. 156 y 160, aquí 8. ¿Cuánto? Porque está hablando de cantidad y de valores absolutos. Y si pregunta cuántos alumnos tiene estatura de 165 o menos, se busca en la columna de frecuencia acumulativa o acumulada y la respuesta es 23. Repetimos, ¿cuántos alumnos tiene estatura de 165 o menos? Bien, entonces cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuántos alumnos tiene estatura de 165 o menos? Aquí hay una particularidad con la pregunta anterior. Aquí nos estaba preguntando específicamente entre uno y otra. Y aquí me están preguntando 165 o menos, o sea, hacia atrás. Es decir, que tenemos que ir desde aquí hacia acá, hacia atrás. Entonces, puedo sumar toda esta cantidad, 6 más 8, 14 más 9 me da 23. O, como ya tengo la frecuencia acumulada aquí al lado, ya solamente coloco 23, o sea, ya tengo la suma realizada, ¿no? Para no contar esto acá está todo lo que está antes de día 9.
porque la pregunta es 165 o menos, o sea, incluye los anteriores. Como ya tengo calculado la frecuencia absoluta acumulada que es 23, solamente respondo que es 23. Si no, pues tendría que sumar todos estos datos. Pues para eso pues nos sirve ya la tabla de frecuencias que ya están calculados y solamente responder a lo que se nos pregunta. Y la número 3 dice, ¿qué porcentaje? Aquí se habla de porcentaje, entonces vamos a la frecuencia relativa. ¿Qué porcentaje de alumnos tiene estatura entre 166 y 170? Y no está marcando ahí específicamente entre una escala, ¿no? Buscamos allá 166 y 170. 166 y 170. Nos dice que es 31.4 aquí en la frecuencia relativa de esto. Absoluta, no nos está preguntando acumulada. Porque solamente nos está preguntando dentro de este rango. Entonces sería 31.4 es lo que tenemos aquí. Luego nos pregunta qué porcentaje, aquí 31.4%, qué porcentaje de alumnos tiene estatura menor o igual que 160, menor o igual, o sea, de 160 hacia abajo. 160 hacia abajo, ¿no? Sería acá. Si yo no tuviera los datos calculados, yo tendría que sumar estos dos hacia atrás. Pero como ya tengo la frecuencia relativa acumulada resuelta, entonces colocamos 40%, es lo que tenemos aquí. 40% que es la respuesta acumulada. Porque hay que tener presente desde cómo es la pregunta, si nos marca en una cantidad específica o nos dice dentro de, por ejemplo, menor o igual o mayor o igual. Bien, de esta forma pues hemos visto de una forma muy simple de algunos procedimientos que se utiliza para realizar los cálculos de tabla de frecuencias simple y la otra fue tabla de frecuencia acumulada o datos agrupados. De esta forma hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.